Ocupe su lugar, amado. Y la pastora. Pastora, ven acá. Me abriste otro sermón. Perdón, hermanos. Problemas técnicos. Como quiera, no iba a empezar con la cita, así es de que ustedes, hoy en nuestra sociedad se ha creado un término que no es un trastorno, no es un trastorno médico, ni tampoco es una palabra que tenga un tono académico, es una palabra que es social, o sea, se creó en la sociedad. Y esta palabra es tóxica. Ustedes han conocido personas que dicen, es que esa mujer es bien tóxica, o es que ese hombre es bien tóxico. ¿Se han conocido, no, hermanos? ¿Sí están aquí o no? Bueno, ¿han conocido personas tóxicas? ¿Sí? ¿Han conocido personas tóxicas? Bueno, las personas tóxicas, amados, son personas que tienen aunque la palabra tóxica no es un trastorno ni tampoco es un diagnóstico médico, sí tiene ciertas cualidades psicológicas, ¿no? Entonces una persona tóxica tiene un perfil psicológico muy negativo de la vida. Entonces es muy común que una persona que sea tóxica tenga algún trauma que no ha resuelto. Y dicen los psicólogos que la mayoría de las veces ese perfil proviene de un trauma no resuelto. Son personas que se victimizan, son personas que chantajean, son personas que quieren tener controladas todas las situaciones, son personas que tienen esta conducta que cuando llegan a un lugar como que todo lo hacen tenso. No sé si han conocido a alguien así, que está todo el ambiente muy bien y de repente llega esta persona y hace un comentario, hace algo o simplemente su actitud y tiene esa capacidad como que de cambiar el ambiente de bueno en algo malo. Todo lo ve, todo lo interpreta desde un velo negativo, y entonces siempre las acciones de los demás los interpreta como algo malo, siempre, ¿sí? Entonces, aunque no diga nada por esa persona, ella piensa que lo dicen por ella. Asume que es para ella lo que los demás dicen o hacen. Y normalmente eso es una persona tóxica. Pero lo que más me llamó la atención es que las personas que son tóxicas son personas que se quejan por todo, ¿sí? ¿Conoce personas quejumbrosas? Y no digo quejumbrosas físicamente, porque ya por la edad, ya somos quejumbrosos, por la edad, o sea, ya no podemos no dejar de ser quejumbrosos, ¿verdad? Ya te levantas de la silla y empiezas a hacer ruidos extraños cuando te levantas de la silla, ¿sí? Ya te desvelas y te cansas. Ya de repente te haces un esguince en el cuello porque dormiste mal. Entonces, eso es normal. Pero la persona quejumbrosa se queja cuando hace frío, se queja cuando hace calor, se queja cuando hay mucha gente, se queja cuando hay poca gente, se queja cuando hay trabajo y se queja cuando no hay trabajo. O sea, su estilo de vida es la queja, ¿sí? La queja. Ahora, fíjese lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22. Cuando usted lo tenga puede sonreír. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Verso 18:
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso 19, no apaguéis el espíritu. 20, no menosprecies la profecía. Verso 21, examínalo todo y retén lo bueno. Y verso 22, absteneos de toda especie de mal. La iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que fue formada de una manera muy rápida. Cuando se narra en el libro de los Hechos que Pablo empieza a predicar en Tesalónica, Pablo empieza a hacer milagros y empieza a decir cosas que a los de Tesalónica no les gustaban. Entonces lo corrieron muy rápido. Sin embargo, en su predicación hubo fruto y se estableció una iglesia, aunque Pablo, que era el maestro, el que enseñaba, el que hacía discipulados, se tuvo que ir. Entonces la iglesia creció sin mucho conocimiento doctrinal porque el apóstol fue expulsado rápidamente de esa ciudad. Pero la iglesia creció. Entonces, como la iglesia creció, sin un fundamento doctrinal fuerte, empezaron a escuchar cosas del gnosticismo, de que Cristo ya había venido y cosas de ese tipo que ellos empezaron a hablar. Pablo por eso empieza a escribir las cartas. Y escribe las cartas, y Pablo tenía un estilo para escribir las cartas. Y una cualidad de Pablo cuando escribe una carta es que al final él da un montón de recomendaciones. Y como él sabe que es una iglesia que no tenía mucha doctrina, mucho fundamento apostólico, como que Pablo trata de abarcarlo todo, ¿sí? Y trata de dar consejos, de hablar de todo para que la iglesia crezca bien. Y entonces en el capítulo 5 que leímos, estos versículos, Pablo empieza a dar como enunciados, ¿no? Como cuando usted le dice a sus hijos, ¿te lavaste los dientes? Sí. ¿Hiciste la tarea? Sí. A ver, ¿trae los zapatos limpios? Sí. Y son enunciados, órdenes que va usted marcando. Ok, ya, te puedes decir, ¿verdad? Te despediste de tu papá. Todos son como pequeñas reglas que hacemos. Bueno, Pablo hace eso. ¿Y qué es lo primero que le dice? Después de que le da un fundamento doctrinal, que les empieza a enseñar doctrina, ¿qué les dice? Les dice, estad siempre gozosos. ¿Cuántos están gozosos hoy? ¿Está gozoso? ¿Sí? Bueno, avísele a su cara. No es cierto. Siempre dicen los predicadores así, ¿verdad? No tiene nada que ver, hermano. Cuando usted escuche eso, no tiene nada que ver. El gozo es interno. Le dice, estad siempre gozosos. Y luego después le dice, nunca dejen de orar. Todo el tiempo estén orando, estén orando, estén orando. ¿Sí? Y luego en el verso 19 dice, no apaguen el espíritu. O sea, tengan una vida en el espíritu. Y luego después les dice, no menosprecien las profecías. Ten una vida en el espíritu, pero no menosprecien la profecía. Y luego les dice, aunque no menosprecien la profecía, le dice, examínalo todo, analízalo. ¿Sí? Dice, abstente de todo lo malo. ¿Sí? Y en ninguno de esos enunciados él argumenta, en ninguno. Usted le dice a su hijo, mira, dijeron que a las 10 de la mañana va a bajar la temperatura, llévate una chamarra. Y yo no sé por qué los niños, los adolescentes nunca quieren usar suéter. Entonces empieza, no, yo no me quiero llevar, no quiero. Bueno, en mi época era así, ¿verdad? Porque creo que ya cambió, ahora es al revés, ahora estamos a 40 grados y traen su sudadera y su gorro, ¿verdad? Pero en mi época era así, ¿no? Entonces, tú te decía tu mamá, te argumentaba porque te decía, va a bajar la temperatura, te vas a enfermar, te voy a inyectar, ¿verdad? Y con argumentos trataba de convencer al niño, y si no era el argumento retórico lo que funcionaba, tenía otro tipo de argumento más físico, ¿no es cierto? Y te obligaban a llevarte la chamarra. Bueno, Pablo, en todos esos mandamientos sin ningún argumento. Pero qué curioso que cuando dice dad gracias a Dios en todo, ahí sí argumenta. Solamente en ese mandato, en esa orden, ahí sí te dice por qué tienes que darle gracias a Dios en todo. Es el único. Entonces Pablo dice, dad gracias a Dios en todo. Es decir, nosotros vivimos en una cultura con una mentalidad que les he dicho que es muy occidental. Entonces relacionamos la gratitud, la bondad, siempre con cosas materiales. Esa es la mentalidad occidental. Nunca he escuchado a alguien que diga,
estoy batallando. ¿Por qué? Porque me sobra tiempo para orar. Nunca he escuchado a alguien que diga eso. Todos dicen, estoy batallando porque es que no tengo trabajo. Pero nadie dice, estoy batallando porque tengo mucho tiempo para orar. Esa es nuestra mentalidad occidental, ¿sí? Estoy batallando porque estoy enfermo. Y otro va a decir, estoy batallando, ¿por qué? Porque estoy en el hospital y no termino de predicarles y de orarles a todos. Nosotros siempre relacionamos lo bueno con la salud, con las cosas materiales, ¿sí? Y cuando tenemos salud, cuando tenemos cosas materiales, díganme si no es muy fácil ser agradecido. Cuando tienes todo está bien. Claro, es fácil ser agradecido. Pero Pablo no dice cuando las circunstancias externas estén bien, da gracias, sino que Pablo dice, da gracias a Dios en todo. Es decir, cuando las cosas no estén bien, cuando las cosas estén mal, tú sé agradecido. ¿Y qué es ser agradecido? ¿Qué es dar gracias? Dar gracias me gustó mucho. No quiero usar la palabra me gustó, me ministró a mi espíritu mucho, porque la gratitud es estar consciente de que lo que Dios hace funciona. Y la palabra clave en esto es ser consciente de. ¿Sí? Dígame, ¿qué es más fácil? ¿Ser agradecido o quejarse? Contésteme con honestidad. ¿Qué es más fácil? Quejarse, ¿no es cierto? Si yo le digo, a ver, si le pongo un buzón de quejas, bueno, pongo 2 buzones de quejas, ¿sí? Nos van a sobrar cosas de que quejarnos, ¿sí? Pero la gratitud, para dar gracias, tenemos que ser conscientes de. O sea, si yo no soy consciente, no puedo ser agradecido. ¿Cuándo no soy consciente de? Cuando me acostumbro a lo que tengo, ¿no? Ayer estuvimos con un amigo que perdió una pierna por un descuido de su vida en todos los aspectos, y perdió una pierna. Y fue un momento, un concierto que en momentos fue muy emotivo, porque cuando él le tocaba hablar, pues hablaba y él decía algo, decía, tú nunca piensas que un día vas a perder una pierna, ¿sí? Y cuando la pierdes te das cuenta de lo mucho que te hace falta una pierna. Mientras la tienes, te da igual, ¿sí? Pero cuando la pierdes, ¿por qué no valoras la pierna? Porque no eres consciente de. La conciencia viene cuando la pierdes, ¿sí? Entonces el estilo de vida que nosotros llevamos nos hace enfocarnos mucho en lo que no tenemos, porque el estilo de vida que tenemos es muy estresante. El estrés sube el cortisol, y el cortisol hace que tu cuerpo se prepare para huir y para pelear. Entonces la gente quiere venir a verte, a saludarte amablemente, pero tu cuerpo está listo biológicamente para huir, para pelear, ¿sí? Entonces te pueden decir algo con la mejor de las intenciones, pero tú estás listo para pelear, no estás listo para recibirlo. Y aunque no sea su intención, interiormente tú te vas a quejar. Ahora, ¿sabes qué hace la queja? Cuando tú te quejas y te quejas, se produce en el cerebro como un círculo vicioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la queja, lo que hace la queja a nivel neurológico, ¿sí? Lo que hace la queja es que sube el cortisol y hace que tú dejes de segregar dopamina. Entonces no disfrutas nada. Entonces imagínese un día usted, de esos días que se levanta
y el primer paso que da se pega en el dedo chiquito en la cama, y luego se levanta con un dolor de cabeza inexplicable, todo el día tiene calor, todo lo que más, lo que menos le gusta a usted, le pasa ese día, ¿sí? Yo le aseguro que si le dan algo para disfrutar, es tanto el malestar que trae, que va a ser muy difícil que lo disfrute. Va a venir su hijo y lo va a abrazar, ¿y qué le va a decir? Quítate, ahorita no, hazte para allá, me duele mucho la cabeza. Papá, no te estoy cargando, no te estoy pidiendo que me cargues en la cabeza, sí, ahorita no, mamá, ahorita no, déjame sola, quiero estar sola. ¿Por qué? Porque estás tan lleno de malestar que no puedes disfrutar, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo dice que seas agradecido, ¿sí? La queja te hace ver hacia afuera lo que no tienes, lo que te hace falta. La gratitud, por eso Pablo argumenta, porque para quejarse nosotros podemos quejarnos de manera visceral. O sea, no necesito pensarle mucho para quejarme. Yo puedo hablar y hablar y hablar de la queja mucho. Pero para ser agradecido, la gratitud es un ejercicio de introspección. O sea, yo para dar gracias tengo que ver hacia adentro y tengo que ver lo que sí tengo, ¿no? Porque cuando yo veo hacia adentro, yo empiezo a ser consciente de. Entonces yo digo, híjoles, me quejo de mi esposo panzón. Aquí no hay panzones, amados. Me quejo de mi esposo, pero mira qué trabajador es. Mira cómo se levanta cada mañana batallando, sufriendo, en frío, en calor, mira. Y entonces el ser consciente de el esfuerzo que él hace, te hace ser agradecido. Pero si no eres consciente, lo vas a ver como una queja. Ah, mugre panzón, todo el tiempo me está molestando, todo deja tirado. Porque es más fácil ver lo malo que lo bueno, ¿no es cierto? Eso es bíblico. Creo que es en Proverbios donde viene algo. Que por una mosca, por una pequeña cosa, el justo hace una pequeña cosa y ya le cambió la vida. Y así es. Tu esposo puede hacer 1000 cosas bien y por una cosa mal que hagas, olvídate. Pues sí, toca la guitarra muy bien, pero no sabe ni cambiar el foco. O al revés, ¿no? Lo mismo con la mamá, con la mujer. Te quejas de tu esposa. Escucho unos varones de otras iglesias, no de aquí, que dicen, ya voy a cambiarla por un modelo reciente, porque ya me está fallando mucho. Ya se queja por todo. Todo el tiempo le duele la cabeza. Y si tú quieres ver de qué quejarte, vas a ver 100,000 cosas. Pero para ser agradecido por ella, tienes que ver hacia adentro. Y tienes que decir, wow, me ha aguantado tanto mi esposa. No me ha dejado, ha estado conmigo. Me ha ayudado, me ha apoyado. Si yo hubiera vivido esto solo, quién sabe qué hubiera hecho. Y entonces tú empiezas a pensar y eres consciente y eres agradecido. Yo me acuerdo cuando a mi suegra le dio el infarto hace unos años, y mi esposa se quedó un mes en Houston. Y para los que creen ustedes que yo no amo a mi suegra, cuando ellas estaban allá esperando, porque la noticia fue como un shock, ¿no?, para toda la familia. Salió de la operación y todo, y nadie estaba pensando en qué era lo que seguía. Entonces yo hablo con ella y le digo, oye, ¿y quién va a cuidar a tu mamá? Porque todos sus hermanos allá trabajan. Y dice, fíjate que no había pensado en eso. Y yo le digo, porque fue mi idea, para los que creen que no amo a mi suegra, yo le digo, quédate tú y cuídala, porque ella va a ocupar a alguien que esté todo el tiempo con ella. Al menos los primeros días se va a necesitar tener a alguien todo el tiempo. Hicimos el plan y se quedó. Y fue mi idea.
Me arrepentí de eso. Cuando yo regreso a Monterrey, ¿sí? O sea, viví 25 días solo completamente. Me dolía la garganta de hablar solo, pero traigo muy buen cotorreo. Solo. Y luego, así como que Dios dijo, vamos a hacerlo sufrir tantito. Se vino una helada. Estamos como a 6 grados bajo cero. Se congelaron las calles, las tuberías. Y luego estaba yo en la casota esa solo, con chamarra y con gorro y con guantes, porque adentro de la casa estaba súper helado. Solo. Y luego yo le hablo a mi madre, ¿verdad? Una madre que no hace por su hijo. Oye, mamá, fíjate que estoy solo, ¿cómo ves si voy por ti? Te vienes aquí. Mi mamá no estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Te quedas aquí conmigo estos días mientras no está Damaris. Me dice mi mamá, ojalá me va a reclamar cuando vea la predicación. Me dice mi mamá, no, hijo, tengo muchas cosas que hacer aquí, no puedo. Entonces cuando ella llega después de casi un mes a la casa, yo me di cuenta de lo mucho que me hacía falta. ¿Sí? No sé si no era consciente o no, pero yo me di cuenta de lo mucho que me hacía falta. Y me acuerdo que llegó y la esperé. Y cuando se metió al cuarto ya todo, yo la abracé y lloré con ella porque la extrañé mucho. Ahora, ¿cuándo pasó? Cuando no la tuve. ¿Sí? Entonces hoy usted ve que yo a mi esposa cuando me hace comer le digo, gracias mi amor. Y siempre le doy un beso cuando me hace de comer algo. ¿Por qué lo hago? Porque me acuerdo que esos días me tardaba 1 hora cocinando yo. Un desastre. Y luego me lo comía en 10 minutos. Y entonces ser agradecido te hace ver hacia adentro. Tienes que ser consciente tienes que pensar por qué. No te sale de manera natural. Por eso Pablo le dice, sean agradecidos en todo. Y luego dice algo bien tremendo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para todos los que están en Cristo. Es decir, tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sea agradecido. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres decir una palabra de Dios? ¿Sabes qué palabras tienen que salir de tu boca? Gratitud. Eso es de Dios. A veces nosotros creemos que Dios nos habla y tenemos que ser muy místicos o profetas para recibir una palabra de Dios, pero la gratitud es una palabra que Dios te ordena, te pide que esté en tu boca. Esa es la voluntad de Dios, que seas agradecido. Ahora, no es casualidad lo que Dios te dice que seas agradecido. Dios te dice que seas agradecido porque fíjate lo que pasa en la cabeza. La queja hace lo opuesto. La queja te estresa, te hace ver lo malo, nunca disfrutas. Es más, hasta somatiza la queja. Te hace que te duela la cabeza, que te duela el cuerpo, que te duela la espalda, que te duelen las piernas. No sabes por qué, de repente te duele, pero es mucho por la queja. ¿Por qué? Porque cuando yo me quejo, yo le pongo palabras a lo que estoy sintiendo y mi alma, mi cabeza, mi cerebro lo escucha y se vuelve como este ciclo, porque en mi boca solo hay queja, queja, queja. Pero fíjate lo que pasa cuando hay gratitud. Cuando hay gratitud, tu corteza prefrontal se regula emocionalmente. Cuando hay gratitud, nosotros tenemos en el cerebro algo que se llama un sistema de recompensa. Una persona adicta es porque el sistema de recompensa ya no le funciona. Porque acuérdense que la salud es el equilibrio. Y el adicto ya no tiene equilibrio. Por eso se droga más y más y más, porque en su cerebro ya nada parece recompensa. Por eso los dulces y los chocolates son muy efectivos para los niños, porque el chocolate activa el sistema de recompensa del cerebro. ¿Sí? Fíjese lo que hace la gratitud. La gratitud disminuye las respuestas de estrés. Es decir, en la psicología hay algo que le llaman factores estresores. ¿Sí? Y los factores estresores pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Pueden ser ambientales, pueden ser familiares,
Imagínese, un día usted sale bien contento de su casa a trabajar. Llega a Barragán y está atascado de carros, cavernícolas detrás de un volante, y ya eso a usted lo estresa. Bueno, en la gratitud le hace que se estrese menos. O sea, se va a estresar, pero menos. ¿Qué hace la gratitud? Entrena al cerebro para ver oportunidades y soluciones. A nivel neurológico, la queja, por ejemplo, nosotros tenemos en el cerebro algo que se le llama amígdala. Y la amígdala es la que regula el miedo. Entonces la queja hace que el centro de miedo suba, esté hiperactivo. Hace algo que le llama, perpetúa el ciclo del estrés. Tiene menos claridad mental. El cerebro empieza a buscar. Nosotros en el cerebro tenemos algo que se le llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que cada cosa nueva que usted aprende, las neuronas hacen como mapas, se van uniendo, y ese mapa cuando se consolida ya es un aprendizaje, es algo que usted tiene en su cerebro. Bueno, la queja a través de la neuroplasticidad hace que usted vea patrones negativos en todo. La gratitud, la queja, por ejemplo, hace que te aísles, no quieres estar con gente, que estés tú solo, la queja. La gratitud es al revés. La gratitud te hace ver la realidad más equilibrada. Eres más calmo, más reflexivo. La gratitud promueve conductas sociales, el estar con las personas, con la familia. La gratitud funciona como un mecanismo de integración. La queja, por ejemplo, prioriza las amenazas y los problemas. Aumenta la rumiación. ¿Sabe qué es la rumiación? Cuando usted tiene un pensamiento malo y le da una vuelta, y le da otra vuelta, y le da otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, hasta que ese pensamiento se vuelve el centro de algo. Cuando yo me quejo, eso se perpetúa. Deteriora las relaciones interpersonales. Pero también la gratitud y la queja tienen somatizaciones, es decir, manifestaciones en el cuerpo. Entonces la gratitud mejora la calidad del sueño. Cuando usted es agradecido, duerme mejor. Reduce la presión arterial y regula el ritmo cardíaco. La queja le duele la cabeza, tiene tensión muscular, gastritis, duerme mal porque su sueño es fragmentado, todo el tiempo se siente cansado y tiene mayor vulnerabilidad inmunológica. O sea, se enferma más fácil. Ahora vaya conmigo a Colosenses 3:15. Eso fue la introducción, hermanos. Ahora sí va a empezar la predicación de verdad. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, dice. Y al final dice, y sed agradecidos. En la otra parte dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero acá comienza desde otro lugar, porque la iglesia de Colosas era otra iglesia completamente diferente. La iglesia de Colosas era una iglesia en la que Pablo había estado mucho tiempo cuando se formó, que dejó un pastor, Epafras, y este Epafras era un maestro, era un pastor que estaba con ellos. Entonces la iglesia de Colosas era una iglesia con mucha altura, con mucho conocimiento, bien cuidada, a diferencia de los tesalonicenses. Pero tanto para los chiquitos, para los grandes, ¿qué dice? Sean agradecidos. Solo que a los que saben más les habla primero, por ejemplo, de la paz de Cristo. Le dice, primero tienes que la paz de Cristo gobierne tu corazón. ¿Qué es la paz? En otras ocasiones yo les he hablado acerca de la paz. El vocablo griego de la paz, eirene, que significa la consecuencia de que todo esté en orden. Esa es la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ordena mi vida
de tal manera que cuando todo está en orden yo tengo paz. Entonces se ordenan mis finanzas, mis relaciones, mis emociones, porque Cristo hace eso en nuestra vida. Por eso yo también creo que una persona que está en Cristo no necesita un psicólogo. Necesitamos psicólogo cuando hay cosas de nuestra alma que no tenemos la capacidad de resolver en Cristo. Ahí necesitamos un psicólogo. Pero yo creo que si tú estás en Cristo no necesitas nunca un psicólogo. Porque Cristo empieza a ordenarlo todo. Ordena tu vida y entonces tú tienes paz. Entonces dice que la paz sea quien gobierne. La palabra gobernar quiere decir, en este contexto, en este versículo, quiere decir que prevalezca en tu corazón, que sea la que arbitre tu corazón. Todas las decisiones que tú tomes sean desde la paz. Todo lo que tú hables sea desde la paz, desde el orden. Y luego después dice, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo. Es bien interesante porque yo estoy en paz, todo está en orden, pero luego Pablo dice, pero acuérdate que no eres solo, que fuiste llamado a pertenecer a un cuerpo, a tener identidad de cuerpo, saber que perteneces a un lugar. Ahora, ¿por qué Pablo? Pablo es quien habla de la iglesia como cuerpo. Y Pablo dice algo muy tremendo, dice que la iglesia tiene una cabeza. ¿Y la cabeza cuál es? Cristo. Por eso Pablo en Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo en Filipenses dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra sentir se traduce también como pensar. Entonces nosotros cuando todo está ordenado, me es fácil ser parte del cuerpo, porque todo está en orden. ¿Cuándo me es difícil ser parte del cuerpo? Cuando no está en orden mi vida. Cuando mis finanzas son un desastre, cuando mi vida emocional es un desastre, cuando mis relaciones con mi familia, con los demás son un desastre. Claro, me va a costar mucho trabajo ser parte del cuerpo. Me va a costar mucho ser uno. ¿Por qué? Porque el que está mal soy yo. ¿Sí? Y yo necesito primero tener la paz de Cristo, que la paz de Cristo gobierne mi corazón para poder pertenecer al cuerpo y ser parte del cuerpo. Y eso a mí me da una identidad tremenda porque yo sé lo que Pablo también dice. Dice Pablo que la sabiduría de Dios y la gracia de Dios se manifiestan de muchas formas. Entonces usted va a escuchar predicar a mí que yo no tengo noción si predico bien o predico mal. No la tengo, ¿sí? Pero va a escuchar al hermano Panchito, ¿sí? ¿Y qué es lo que usted está viendo en él y en mí? ¿Quién predica mejor? No, usted está viendo una gracia diferente. Sigue siendo la misma gracia de Dios, pero se presenta de muchas formas. Y nosotros podemos escuchar a un apóstol con una sabiduría y escuchamos a otro que tiene una sabiduría de otro tema. Y sigue siendo la misma sabiduría de Dios, pero manifestada en diferentes personas y de diferentes formas. Eso es ser cuerpo. La cabeza tiene una voz, tiene una manera de pensar. ¿Cuántos ya se les antojaron los chilitos rellenos? Pero el pastor Sebastián siempre dice, si tú tienes antojo de algo, tu mano no te va a decir, ay no, yo no tengo ganas de comer eso, a mí prepárame otra cosa. No, todo tu cuerpo va a querer comer lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con nosotros en Cristo. Somos un cuerpo. Cuando yo estoy en paz y estoy en orden, voy a querer lo mismo, voy a pensar lo mismo, voy a sentir lo mismo, porque es bíblico, porque es lo que la palabra dice. Y luego, después de eso, ¿qué pasa? Dice, sean agradecidos. Es decir, sigue hablando a lo mismo, llega al mismo punto. Agradece. Yo le pregunto a usted, ¿tiene cosas por las cuales dar gracias? ¿Sí? Es más, no tiene cosas, dele gracias a Dios por sus piernas, porque hay gente que no tiene piernas. Usted batalla para caminar, bueno, dele gracias a Dios que camina, porque hay gente que no camina.
Claro, yo tengo que buscar por qué dar gracias. Tengo que pensar, porque el pensar me hace ser consciente de, y entonces puedo dar gracias. Y quiero terminar con un texto que a mí siempre se me ha hecho muy bonito. Salmo 16, 6. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En la antigüedad, en ese tiempo, la manera de dividir la tierra cuando se heredaba era a través de cuerdas. Se ponían cuerdas y decía: esta es la porción que te toca a ti. Entonces el rey David, que es quien escribe este salmo, el rey David hace una metáfora y él dice, él habla de algo que la gente de su tiempo comprendía. Por eso habla de cuerda. Para nosotros, ¿qué sería? Las bardas me cayeron en lugares deleitosos. Los bloques me cayeron en lugares deleitosos. Pero para ellos eran cuerdas. Eso era lo que le correspondía. Y él hace esa metáfora. Él dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces usted, amados, tiene muchas cosas que Dios le ha dado. Pero para yo ser agradecido, tengo que ser consciente de. El rey David dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero la hermosura usted no la nota si mira. La hermosura la nota cuando contempla. Sin contemplación no hay hermosura. Me acuerdo mucho cuando fuimos a Chilpancingo la primera vez, que íbamos en la camioneta y saliendo de la Ciudad de México está el Cerro del Ajusco y pasamos justo a la hora perfecta, que eran las 6 de la mañana, cuando está amaneciendo. El paisaje es hermoso, hermoso, ni parece que sea México. Pinos, verde, las nubes entre los pinos, el sol saliendo, hermoso. Sí. Todos venían bien dormidos. Yo diciéndoles: mira, mira, qué bonito, mira. Y cuando volteo, todos. Y yo venía manejando y volteaba y veía y luego me desviaba del carril y tenía que voltear a ver el carril. Pero la hermosura solo la ves cuando contemplas. Sin contemplación no puedes ver la hermosura. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. La gratitud viene de la contemplación. Y yo quiero que este tiempo, tú te tomes este tiempo para empezar a contemplar. Quiero que pienses en lo que Dios te ha dado. Piensa en tus hijos. Piensa cuando los viste la primera vez. A lo mejor ahorita te caen mal. A lo mejor ahorita te molestan. Pero piensa en ellos. Piensa en todo lo bueno que ves en ellos. Piensa en tu esposo, en tu esposa. Piensa en tus papás. A veces nos quejamos muchísimo de nuestros padres, mucho. Pero piensa en lo bueno que han sido contigo.